A día de hoy tengo una experiencia que podría considerar como lo más extraño y perturbador que me ha pasado. Para entenderla debemos remontarnos a inicios del año 2000, cuando tenía unos 18 años apenas. En ese entonces vivía en el pueblo de Coyucas, en el estado de Guerrero. Mi pueblo, como todos en la zona, era pequeño, de poca gente viviendo en él y donde si algo faltaba era el trabajo. Pero aunque eso faltara, no era un pretexto para no salir y buscarlo a como diera lugar. Como a esa edad no sabía hacer muchas cosas, mi padre me dijo que me fuera de peón en los invernaderos o que buscara trabajo como ayudante de albañil en las construcciones. Para desgracia, en mi pueblo no había trabajo de ninguna de esas dos cosas, así que tuve que ir al pueblo aledaño a ver si tenía mejor suerte, y sí la tuve. Ahí encontré empleo como chalán de construcción en una obra. Aunque no conocía a nadie, poco a poco me fue haciendo de amigo de todos mis compañeros, incluyendo del maestro, a quien le decíamos el May. Una tarde, cuando ya todos habían guardado sus cosas y estaban por regresar a casa, yo me quedé un poco mal limpiando la herramienta que había usado el día de hoy. El May, o sea el maestro de la obra, se me acercó y me dijo que dejara eso, que nos fuéramos todos de una vez. No era bueno quedarnos más tiempo allá adentro. La expresión que él tenía cuando me dijo eso fue de susto, intriga, como si me lo dijera porque sabía algo que yo no. Le pregunté por qué. ¿Acaso no podíamos quedarnos más tiempo dentro de la obra? Él, en tono bajo y entre murmullos, dijo que no era por eso, sino que entrada la noche en ese lugar pasan cosas, y lo mejor era irnos antes de que la luz del sol se metiera. ¿Qué cosas pasan?, le pregunté al May. Él vio de un lado a otro para después mencionar entre murmullos que personas visitan la construcción de noche, personas que no son para nada buenas. Solo eso me dijo. Me quedé con muchas dudas, pero el May ya no quiso decirme más cosas. Solo recalcó que de preferencia nunca me quede hasta entrar a la noche dentro de la obra, que él no se hace responsable de nada ni de nadie. Con aquello dicho dejé las cosas así y regresé a casa. Esa noche le conté a mi papá sobre lo que me dijo el maestro de la obra. A mi papá también se le hizo extraño, pero me dijo que siguiera sus órdenes. Él comandaba la obra y para evitar problemas no era bueno hacerlo enojar. Si de por sí conseguir trabajo está cañón, ahora cuánto más dejarlo por desobediente. Los días pasaron y el trabajo se avanzó de buena manera. Procuraba hacer bien lo que se me pedía y sobre todo, seguir al pie de la letra la recomendación del maestro. Había ciertas ocasiones que yo tenía que llevar mi herramienta al trabajo, ya que la obra carecía de estas cosas. Mi papá me prestó alguna de sus herramientas, pero fue muy puntual que las cuidara porque estaban caras. De entre las cosas que él me prestó estaba un martillo que no tenía mucho, lo había comprado y sí le salió costoso. Una tarde regresaba de la obra y recordé que no había metido todas las herramientas a la mochila, en especial aquel martillo nuevo. Me dije que mañana llegaría temprano y lo encontraría, pero supuse que si no llegaba a tiempo algún compañero se lo adueñaría. En la obra se perdían herramientas de la nada, así que tenía la certeza que alguien se lo robaría. Ante aquel predicamento y sabiendo que el sol estaba por meterse, pegué una carrera a todo galope para llegar a la obra y buscar mi martillo. Entro, tomo el martillo y me salgo. Es rápido, no me tardo más de un minuto. Me repetí en la cabeza sabiendo que tenía la instrucción de no quedarme más tiempo allá adentro. Así como entré en la obra empecé a buscar el martillo. Recordaba que lo había puesto sobre una pared la cual estuve trabajando durante el día, pero al buscarlo no había nada. Yo podía jurar que ahí estaba, que ahí lo había dejado. Desesperado, ya entrada la noche, empecé a buscar como loco de un lado a otro, hasta que se me fue imposible ver en la oscuridad.
La obra aún no tenía luz eléctrica y uno llevaba una lámpara. Ya sin más no me quedó de otra que regresar a casa y llegar mañana muy temprano por el martillo. Ya estaba por salir de aquella obra cuando escuché como si algo se cayera de uno de los cuartos. Como todo estaba vacío, el eco de lo que sea que pasaba se oía muy claro. Debió ser algo que no estaba bien puesto, fue lo que pensé, aunque admito que la piel se me erizó de solo escuchar eso. Con mayor rapidez tomé dirección a la salida. En eso giré hacia otro de los cuartos que estaban en construcción y pude ver algo tirado, algo con un mango de color naranja. Eso de ahí era mi martillo. Lo podía reconocer en cualquier lugar. Pero, ¿qué hacía tirado ahí? Bueno, al menos ya lo había encontrado. Fui por él, pero en ese momento, de ese cuarto donde estaba mi martillo, salió alguien. Por la poca luz que había, medio pude ver que era una sombra, una mancha muy oscura que se puso al frente de él. ¿Quién es? ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz entrecortada. Por supuesto, no obtuve respuesta. Creí que era mi imaginación o un reflejo de algo negro que se proyectaba, pero en ese momento aquello se agachó y tomó mi martillo. No podía ver nada que no fuera esa mancha negra y el mango naranja de mi martillo que era sostenido por eso. Después aquella sombra estiró lo que puedo pensar era su mano con el martillo, como diciendo que lo tomara. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Yo trabajo en esta obra. ¿Eres tú, Pedro? May, ¿es usted? Empecé a preguntar, pero sin respuesta. Me acerqué poco a poco hasta tomar el martillo, pero al hacerlo, el martillo estaba muy caliente, casi hirviendo, como si lo hubieran puesto a calentar sobre la estufa o sobre brasas calientes. Al no soportar el calor, lo solté y empecé a gritar de dolor, pues me había quemado la mano. Estando más cerca de esa cosa, vi que en efecto era solo una sombra. No tenía forma. Era como una gran sábana negra que se movía. Una mancha como de alguien cubierto por una sábana que no tenía forma alguna, solamente era eso. Una gran sábana negra que se movía. Ni siquiera se podía ver si tenía cara. Ya no pude soportar más esa situación. Entre el miedo de aquello que estaba enfrente de mí y la quemadura, tuve que salir corriendo de la obra. Me gustaría poder decirles qué era lo que habitaba o habita en esa obra, pero después de ese día ya no regresé más a trabajar. Mi padre me regañó como no se imaginan por su herramienta perdida, pero prefiero que digan más vale aquí corrió que aquí murió. Mi abuelo Bulmaro es una persona que creció con una vida muy dura. Desde muy joven tuvo que ponerse a trabajar porque el dinero se ocupaba. Siendo el mayor de 6 hermanos y sin padre, él tuvo que ocupar el rol de proveedor de la casa por muchos años. De entre sus primeros trabajos que tuvo, dice, fue como chalán y como velador en una obra que estaba muy a las orillas en la ciudad de Puebla. Por allá del año 1965, mi abuelo salió de su pueblo natal en Acatzingo para llegar a la ciudad de Puebla. Ahí consiguió trabajo en una obra en las zonas más alejadas de la ciudad donde apenas estaba poblando todo. Con el fin de poder ahorrarse unos cuantos pesos en el hospedaje, él le pidió de favor al ingeniero de la obra si lo dejaba quedarse en la casa que se estaba construyendo. Así podría cuidarlo como velador, además de ser obrero durante el día. El ingeniero no le vio mayor problema y le dijo que sí. Por el origen humilde de mi abuelo, él siempre ha sido muy devoto a la Virgen María y a todos los santos. Cuenta que antes de irse a dormir siempre rezaba una oración para que los santos cuidaran de sus hermanos y de su madre.
pues él los veía cada mes y solo para llevarles dinero. Mientras mi abuelo Bulmaro cuidaba la casa, cuenta que una noche, como a eso de las 2 de la madrugada, escuchó que alguien tocaba la puerta. Sorprendido que alguien estuviera por la obra, él se paró y encendió una veladora para ir a investigar de qué se trataba. Sin abrir y desde el otro lado de la puerta preguntó quién era. La voz de un hombre mayor le respondió: «Buenas noches, me llamo Demetrio y vengo a ver mi casa». Mi abuelo se sorprendió por aquella respuesta. Él hasta ese día no conocía al dueño de la casa, solo a los trabajadores y al ingeniero de la obra. Sin demora, él abrió la puerta y corroboró lo que decía. «Buenas noches, dígame qué se le ofrece, soy el velador de la casa». El hombre que tocaba, según describe mi abuelo, era alguien de edad avanzada, de unos 70 años, que se veía muy humilde. Su ropa era de manta, tenía sombrero de palma y estaba descalzo. Ahí entró en duda si en verdad aquel hombre era el dueño de aquella casa, que se construía algo lujosa para la época. Fue por eso que antes de dejarlo pasar le cuestionó el por qué venía tan tarde a ver la casa. El señor en tono serio le dijo que esa era la mejor hora para hacerlo, pues en la noche es cuando les dan permiso a ellos para dar la vuelta. Mi abuelo no entendió aquello, así que siguió preguntándole cómo se llamaba y de dónde venía. El hombre le dijo que nació por ahí cerca y hace tiempo todos esos terrenos fueron de su familia. A cada respuesta que le daba ese hombre a mi abuelo, él entendía cada vez menos, pero aún así dice que no le daba desconfianza. Al contrario, era como hablar con un viejo amigo, un conocido, a pesar de nunca haberlo visto en toda su vida. Para finalizar aquello, le dijo qué era lo que quería ver. El hombre llamado Demetrio le dijo que solo quería entrar y descansar en la casa. Mi abuelo correspondió a la petición y lo dejó pasar. El hombre entró con paso calmado e iluminado únicamente por la vela que mi abuelo sostenía en su mano. Recorrió cuarto por cuarto. Tocaba los muros, tallaba sus pies descalzos en el piso y decía que todo se veía muy bonito. Finalmente, y como última parada, Demetrio quiso ir al jardín. Mi abuelo lo acompañó y dejó que Demetrio caminara justo a la mitad de ese jardín. «Gracias, muchacho, por dejarme entrar a ver la casa, pero ahora ya me toca ir a descansar. No te duermas tarde, que ya nos estamos viendo». Mi abuelo dice que después de oír aquello, Demetrio se recostó en el suelo del jardín y, como si fuera magia, o más que magia, un acto fantasmal, Demetrio fue desapareciendo poco a poco hasta que ya no estaba visible. Mi abuelo tiró la vela y salió corriendo al interior de la casa. Tomó su rosario y se puso a rezar porque había visto a un difuntito, a un alma en pena en plena madrugada. Esa noche él dice que no durmió por estar rezando. Incluso por la mañana le contó esto a sus compañeros y al ingeniero, pero solo levantó cejas. Creo que nadie le creyó. Con los días él asimiló un poco más lo que había visto y aseguró que debajo de esa casa muy probablemente estaba enterrado el cuerpo de don Demetrio, y el hecho que él saliera a espantar o a caminar era porque cuando inició la construcción no le pidieron permiso a la tierra para hacerlo. Mi abuelo tiene una costumbre que cada que hace una construcción o algo parecido en la madre tierra, tiraba cerveza y le pedía permiso, pues ella es un ser vivo y merece respeto, cosa que estaba seguro no hicieron en esa obra. En los días siguientes mi abuelo rezó por don Demetrio y tiró cerveza para pedirle de favor que descansara y no lo espantara. Creo que funcionó porque don Demetrio nunca más se le volvió a parecer a mi abuelo.
La historia que te quiero contar es una muy vieja, de más de 60 o 70 años, y fue contada por boca de mi abuelo Filiberto, quien la vivió en carne propia. Para entender mejor esta historia tenemos que regresar a principios de los años 50. En ese entonces el gobierno del estado de Oaxaca estaba por construir una carretera que conectaría varios pueblos de la zona del sur con la capital del estado. La obra en cuestión era muy ambiciosa y sin duda sería una de las más productivas para toda esa región del estado de Oaxaca. Por ese entonces, el pueblo donde vivía mi abuelo Filiberto era uno de aquellos que se verían beneficiados por dicha obra. Normalmente cuando este tipo de trabajos se hacen, casi siempre se suele usar mano de obra local para hacer ciertas labores. Mi abuelo en ese entonces era un joven que no dudó ni en a pedir trabajo en aquella elaboración de la carretera. Él, al igual que decenas de campesinos, fueron contratados de inmediato como mano de obra. La construcción fue avanzando a buen ritmo, pero más adelante se vieron mermados por retrasos a la hora de asignar el presupuesto. Ante la premisa de terminar esa obra antes que el gobierno estatal terminara su cargo, se habilitó el turno nocturno. Ahora no solo se trabajaba de día, sino que las 24 horas para terminar aquella carretera que, por varias partes, atravesaba lugares muy difíciles. Mi abuelo cuenta que la carretera había llegado hasta un cerro o colina que en ese entonces no tenía nombre, pero que más tarde sería bautizado como el Cerro de las Cruces. Este cerro no era enorme, pero sí de un tamaño considerable. Él dice que cuando llegaron a ese cerro, este les estorbaba ya que la carretera tenía que pasar justo en medio de él. Dar la vuelta y rodearlo no era una opción tan viable, por la escasez de tiempo, además que implicaba más recurso económico. Por ese motivo fue que se planeó demoler la mitad de ese cerro con explosivos para que la carretera pasara por ahí. Durante el día, mi abuelo fue quien ayudó a colocar los explosivos en lugares indicados, para luego hacer volar el cerro. El retumbar de la explosión se escuchó a kilómetros a la redonda. Con cada detonación la tierra temblaba como si fuera un terremoto, y el ruido era tan fuerte que podía dejarte parcialmente sordo. Con ayuda de maquinaria pesada, se quitaba el escombro resultante para dar paso a la carretera. Pero algo extraño se empezó a manifestar en ese día, o más bien, en esa noche. Mi abuelo, al igual que muchos de los albañiles, dicen que al día siguiente, después de haber ejecutado las obras de demolición del cerro, este mismo estaba intacto. Era como si no le hubieran hecho absolutamente nada. Las toneladas de explosivos que se usaron, la cantidad de horas trabajadas, la maquinaria que se usó para remover el escombro, todo había sido inútil, pues aquel cerro no había recibido un solo daño. Nadie sabe cómo, en qué momento o cuál fue la razón de que todo haya regresado a la normalidad. Para los días siguientes se siguió demoliendo ese cerro en múltiples ocasiones, pero en todas y cada una de ellas, al día siguiente este aparecía intacto, como si no le hubieran hecho nada. Poco a poco los trabajadores de la obra empezaron a renunciar, sobre todo aquellos que vivían en la cercanía de los pueblos, pues ellos, mejor que nadie, entendían que eso era producto de algo sobrenatural. De seguro es obra del diablo que no quiere que atravesemos ese cerro. De seguro ahí es donde esconde su tesoro. Esa era una de las decenas de cosas que se decían todos los días para justificar aquel hecho sin explicación. Sin embargo, para la gente que venía de la capital y que tenía que terminar esa obra sí o sí, las explicaciones de los pueblerinos creyentes no fue suficiente para desistir de la construcción. Pero, entonces, ¿qué se hace si por alguna maldita razón
no se puede construir de ese lado. Bueno, eso es lo más crudo de todo. Una noche mientras mi abuelo trabajaba en el turno nocturno, dice que quizás serían las 3 de la madrugada, cuando él, junto con un puñado de pocos trabajadores que aún seguían trabajando en la obra, dicen escucharon el relinchar de un caballo. A nadie parecía sorprenderle eso, ya que estaban en medio del campo, y escuchar un caballo no parecía algo tan raro. Sin embargo, era la primera vez que se oía algo así por el lugar. Al apuntar la luz de una linterna se dieron cuenta que sobre aquella colina venía bajando un caballo blanco con un jinete. El hombre que montaba tan hermoso espécimen se trataba de una clase de charro que tenía desde las botas hasta el sombrero de charro muy bien puestos. A todos se les hizo raro ver a un hombre vestido de esa manera bajar de aquella colina, que era bien sabido nadie vivía ahí. Cuando el caballo descendió hasta la base, empezó a caminar entre los albañiles y las maquinarias que estaban a pie del cerro. Mi abuelo dice que por alguna razón nadie podía moverse. Sentían un miedo indescriptible e incluso el mero gesto de hablar era casi imposible. Si quieren pasar por mi cerro, deberán pagarme con algo, con aquello que les garantice que la carretera durará 1000 años y que jamás será tirada ni por el soplido de Dios, ni por el jalar del diablo. Ya les he dicho, si quieren seguir adelante, paguen su deuda y solo así podrán pasar. Esas fueron las palabras que pronunció aquel charro a quien mi abuelo dice nunca pudo ver su rostro. Después de eso, y así como llegó se fue. Empezó a subir la colina montado en su caballo blanco hasta que se perdió a la vista y ya no lo vieron más. Nadie de los presentes, albañiles, ingenieros, nadie podía dar crédito a lo que vieron esa noche. Fue por eso que creyeron que solo fue un loco del lugar. Aquello pudo haber quedado como una extraña y curiosa anécdota, pero algo pasó después de esa noche que cambió todo. Al día siguiente de la aparición de ese hombre a caballo, se hizo un intento más de demoler aquel cerro. Cuando la explosión se hizo y el escombro salió volando, una de estas piedras cayó sobre un hombre quien perdió la vida al instante. Seguido de eso, a los días, hubo un derrumbe y sepultó a 3 albañiles más. Días después, una máquina pesada perdió el freno y arrolló a un obrero. Y a esto se le sumaron desgracias y desgracias, donde hubo decenas de trágicos accidentes. Pero así también la carretera se dejó trabajar más rápido. Mi abuelo dice que no sabe por qué, pero había una relación muy extraña entre los fallecidos y que la carretera se dejara hacer aún más rápido. Leyendas surgieron en ese momento diciendo que aquel hombre a caballo era el mismo diablo que los visitó para reclamar la ofrenda que les dejara terminar la carretera más rápido. Y creo que sí fue así. A ese cerro se le colocaron decenas de cruces en recuerdo a los que ahí murieron durante la construcción de la carretera. Y es por eso que hoy en día a ese lugar se le conoce como el Cerro de las Cruces. Muy buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Mi nombre es Jaime y soy maestro albañil. Ya tengo mis buenos años en ese trabajo y nunca hasta ese momento me había pasado algo extraño o algo que considerara como paranormal. Soy bien conocido en mi pueblo, así que seguido vienen a buscarme para que les haga trabajos o les dé cotizaciones de proyectos.
Esto pasó hace unos años atrás cuando hasta la casa vino a buscarme un cliente con el que había trabajado hace mucho tiempo atrás. Este hombre me pidió de favor que fuera a su casa a colocar una losa decorativa en su jardín con ciertas inscripciones en ella. El trabajo era fácil, no había mucho que hacer. Le dije que sí y esa misma tarde fui a su domicilio para hacer el trabajo. Por la confianza que él me tenía, dijo que me dejaría por un momento en lo que él atendía pendientes fuera de la casa. Todo el material estaba en el jardín y bueno, que hiciera mi trabajo. Así como el señor se fue, empecé a hacer mi trabajo sin mayor tardanza, pero no pasaron más de 5 minutos cuando un niño de unos 8 o 9 años salió de la casa y se acercó hasta donde yo estaba. Me preguntó qué hacía. Estoy trabajando, le respondí. Al principio me incomodaba la presencia de ese pequeño, pero al ver que no parecía irse de ese lugar, le pregunté si era el hijo del señor que me había contratado. Él dijo que sí, aunque debo decir que se me hizo un poco raro que su padre no se lo llevara y lo dejara solo en la casa. Pero bueno, eso no era algo que me incumbiera mucho. Al tenerlo ahí observándome, no me quedó de otra que ponerme a platicar con él, en lo que terminaba de hacer mis labores. Con el tiempo fuimos tomando confianza. Me preguntaba para qué servía cada cosa, cómo aprendí a ser albañil y demás cosas. Esa plática me recordó a cuando mis hijos eran más chicos, casi de su edad. Ellos también me preguntaban todo eso. Le pregunté cómo se llamaba. El chico dijo llamarse Hugo. Me preguntó también mi nombre. Le dije que me llamaba Jaime. Al final la plática con el niño no fue tan mala, o al menos me ayudó a que el tiempo pasara un poco más rápido. Ya casi dadas las 7 de la tarde, casi entrada la noche, había terminado con todo mi trabajo. Solo esperaba que el señor regresara con una placa que me dijo iba a colocar sobre aquella losa, y tras ponerla, habría terminado todo. Me senté en el suelo de ese lugar, al lado mío el niño, hasta que de pronto se paró y me dijo: «Tengo que irme, señor. Me gustó platicar con usted. Le quedó muy bien su trabajo». Luego corrió en dirección a la casa, abrió y cerró la puerta para no salir más. Prácticamente en ese mismo momento el señor llegó con una placa en mano. Él me dio la placa y dijo que la colocara sobre aquella losa. Aquella placa era de acero, pero tenía inscrito algunas cosas. Esta era una placa conmemorativa a un sepelio, en memoria de una persona fallecida. Un nudo se me hizo en la garganta cuando vi qué decía esa placa: en memoria de Hugo. Oiga, no me va a creer, pero hace rato estaba platicando con un niño que tenía el mismo nombre que el que tiene escrita la placa. Le conté un poco del chico. El señor me preguntó algunos rasgos físicos de él. Conforme se los fui describiendo, vi cómo el señor empezó a sacar un par de lágrimas. Le pregunté si estaba bien, si acaso había dicho algo malo. Perdón, pero el niño que me describe se parece mucho a mi hijo, quien acaba de fallecer. Creo que usted estuvo con mi muchacho. Cuando me dijo eso, un frío me recorrió toda la espina. Como que su hijo. No pude haber hablado con un difunto. Yo lo vi con mis ojos y era completamente real. Para el señor sirvió de consuelo saber que su hijo aún vivía en la casa y que podía verlo, pero no sé qué tan bueno sea que él no se haya ido a descansar. Bueno, siempre es grato que te visiten los fantasmas. Toda mi vida me he dedicado a la construcción. De niño me iba con mi padre a las obras y conforme fui creciendo y tomando experiencia,
fui haciéndome de mis propios trabajos. Del oficio del albañil se hablan muchas cosas, y aunque muchas suenan a leyenda, no lo son. Hace muchos años estuve trabajando en una obra medianamente grande. Esta se trataba de la elaboración de un edificio de 5 plantas de uso privado. Aquella obra estaba a las orillas de la ciudad de Uruapan, en Michoacán. Yo era de los pocos albañiles que no era originario de ese lugar, pues yo venía de un pueblito muy alejado de ese sitio. De hecho, me había ido a la ciudad en busca de un mejor trabajo para poder enviar algo de dinero a mi familia que se quedó en el pueblo. Dado a que en esa obra no se tenía un cuidador o un velador nocturno, yo me ofrecí a quedarme y a cuidar todo el lugar. No cobraría más, solo que me dieran un lugar donde quedarme y pasar la noche. Eso ya me ayudaba a ahorrarme lo que es una renta. El capataz de la obra me dio el visto bueno y dijo que sí me daba la oportunidad. Todas las noches, y una vez que los trabajos en la obra terminaban, yo me iba a acostar en la planta base de aquel edificio a cuidar todo. Ahí había un pequeño cuarto sin puerta ni ventanas, pero era más que suficiente para pasar las noches. Debo decir que para esas alturas, la construcción aún no contaba con luz eléctrica, así que la única fuente de luz que tenía eran unas velas que prendía en las noches para iluminarme un poco. Para no sentirme solo, prendí una vieja radio de pilas y con el ruido de las canciones me acostaba en el suelo y me dormía. Por suerte ese lugar era muy tranquilo, así que raras veces me levantaba a revisar la construcción. Una noche, como muchas otras que había pasado en ese lugar, el ruido de algunas cosas cayéndose me despertaron. Tengo el sueño ligero, así que ese escándalo, por más minúsculo que fuera, fue suficiente para que me pusiera de pie. Completamente a oscuras, ya que había apagado las velas, me asomé hacia el patio de la construcción, de donde parecía provenir ese ruido. Justo en ese lugar, y a pesar de ser noche, vi claramente como una persona, o lo que yo creo era una persona, se encontraba parado ahí mismo. Por la escasa o nula luz que había afuera, no puedo decir bien quién era, pero por la complexión, la silueta, puedo afirmar que era una persona, posiblemente un hombre. Aquella persona en su mano traía una pala, la cual usó para empezar a escarbar justo en el patio de lo que sería el edificio. Quise salir en ese momento y sorprenderlo, pero tenía dudas del por qué alguien estaría escarbando. Si fuera un ladrón, simplemente estaría buscando material o herramientas para robarse. Pero este hombre, quien actuaba muy tranquilo, solo parecía escarbar. Al paso de unos minutos, este tipo hizo un agujero en el suelo y aventó algo. Para mi desgracia, tampoco pude ver qué era lo que arrojó en ese agujero, aunque supongo que fue algo grande. Después de eso, ese hombre dejó la pala en el suelo, dio la media vuelta y se fue. Salió del terreno de la construcción y ya no lo vi más. Esperé unos minutos por si ese hombre regresaba, pero al no volver encendí una veladora y fui a ver qué fue lo que arrojó en ese agujero que hizo. Tomé la pala que dejó tirada y escarbé justo donde la tierra aún se veía suelta. No tardé mucho en dar con el fondo del agujero. La pala se atoró con algo muy duro que estaba en el fondo. Con cuidado removí la tierra que aún tenía y lo que vi fue algo horrible. Dentro de ese agujero había varias, decenas, cabezas de gallina. Metí la pala lo más profundo que pude y saqué una gran cantidad de tierra repleta de cabezas de gallinas recién cercenadas. Incluso la sangre aún se le podía ver fresca.
Eso me espantó mucho, así que volví a enterrar todo eso en el suelo, ya que me dio mala espina. No es que yo sepa mucho sobre el tema, pero si no me equivoco, eso que hicieron en ese terreno era brujería y de la oscura. No sé realmente quién era ese hombre que hizo eso, pero por la forma de su actuar, puedo asegurar que era un trabajador, o bien, uno de los dueños de aquel terreno. No hagas enojar a una bruja. Lo que te voy a contar es algo muy delicado. Es algo que toca un tema muy sensible y quizás para muchos suena como un cuento de horror, pero para mi padre dice que pasó tal cual se narra. De hecho, aunque yo no estuve presente esa mañana, todo el pueblo donde vivo se enteró lo que pasó. Mi papá se llama Faustino Olvera. Él es maestro de obras, albañil de profesión. Hace unos años, unos 4 para ser más preciso, él estuvo trabajando en la elaboración de una casa aquí en nuestro pueblo llamado Mendoza de Rodríguez, en el estado de Veracruz. Aquella casa fue un pedido que le hizo una familia que tenía algo de dinero, ya que recientemente habían heredado terrenos y fortuna que un familiar que acababa de fallecer del pueblo les había dejado. Mi padre se enteró que la herencia no fue del todo limpia, ya que según las malas lenguas, a muchos familiares del difunto no les agradó que él le dejara todo a una sola persona. Eso provocó disputas, demandas y sabrá Dios qué tantas cosas, pero al final el testamento dejó a un único beneficiario, a esta familia, y bueno, aprovecharon para ir de inmediato a hacer una casa. Una tarde cuenta mi padre que mientras estaba trabajando, dice que una mujer se apareció en la obra. Aquella mujer desde lejos se le quedó viendo a los trabajadores cómo hacían sus cosas. Todos pensaron que era una vecina o alguien que estaba de chismosa, pero aquella mujer estuvo parada por más de 3 horas viendo a todos trabajar. Ante ese hecho, mi padre se le acercó a ella y le preguntó si se le ofrecía algo, o acaso estaba buscando a alguien. La mujer que él dice tendría unos 40 años, que vestía con un vestido negro largo y una clase de mascada en la cabeza, le dijo que no buscaba nada en especial. Después dio la vuelta y se alejó del lugar, pero mientras se iba le dijo algo a mi padre. Dígale a sus patrones que regresen lo que no es suyo, porque si no la casa les va a salir más cara de lo que creen. Mi papá dejó pasar eso en ese momento. Mejor sería ya por la noche para hablarle por teléfono a su patrón y notificarle de que aquella señora no fuera a ser que se tratara de algo importante. Sin embargo, por la noche, cuando mi padre quiso comunicarse con él, su número telefónico no estaba disponible. De hecho, su patrón, el dueño de la casa, no se presentó durante 3 días. 3 días de los cuales no se supo nada de él. Para el 4.º día, mi padre dice que uno de los trabajadores de la obra le dijo que el agua que estaba en la cisterna, misma que se usaba para construir la casa, tenía un olor horrible. De hecho, también un color rojizo muy raro. Mi padre se acercó hacia la cisterna y sacó algo de agua. En efecto, esta apestaba como a carne podrida y tenía un color café. Con ayuda de una linterna iluminaron el interior de la cisterna y se dieron cuenta de algo espantoso. En el fondo de esta había algo parecido a un bebé. Con cuidado sacaron aquello que yacía debajo del agua. Cuando por fin estuvo afuera, las llamadas no se hicieron esperar. Lo que ahí estaba sí era una persona.
si era lo que les dije antes. La persona en cuestión tendría menos de 1 año de edad. Estaba hinchado y morado, ya en etapa de descomposición, y eran los restos los que daban ese olor tan desagradable. Después de reportar eso, a las horas llegó el patrón de mi papá. Él corrió, vio los restos y echó a llorar. Preguntó quién, cómo y demás preguntas que nadie supo responderle. Después de ese acontecimiento, la obra se clausuró. Corrieron a todos los trabajadores y ya no se supo nada más. A los días en el pueblo se corrió el rumor que el niño que se halló dentro de la cisterna era el hijo del patrón de mi papá. De hecho, el niño tenía días desaparecido antes que lo hallaran en ese lugar. Fue por eso que su patrón no se presentó en varios días, pues estaba buscando a su hijo. Lo que se dijo después fue aún más extraño y raro, pues se dijo, y según reportaron los padres del niño, una noche, una lechuza entró a su casa y se llevó al niño. Acto seguido, la próxima vez que lo hallaron, fue dentro de la cisterna. Aquello no pasó desapercibido, pues se cree que quien lo robó fue la mujer que mi padre vio parada cerca de la obra, misma que era una bruja, y fue quien raptó al pequeño para después, y a forma de castigo a sus padres por la supuesta herencia que no quisieron dar, dejarlo dentro de la cisterna. Hola Memo y a toda la comunidad de Cuenta Historias. Lo que te cuento es algo que le sucedió a mi abuelo Gilberto y hasta donde yo sé es 100% real. Cuando mi abuelo era un joven de unos 20 o 25 años, empezó a trabajar como albañil allá en el pueblo llamado Pozos de Agua. Ese lugar era muy chico donde casi todos tenían oficios para poder salir adelante. Mi abuelo dice que en una ocasión lo invitaron a trabajar en la elaboración de un cuarto. En esa ocasión no eran muchos los que laboraban en esa obra, quizás unos 2 o máximo 3 personas además de él. Desde el primer día que él empezó a trabajar en ese lugar, dice que vio como a un costado de aquel cuarto que estaban haciendo había una luz que brillaba mucho. Por lo que él describe, dice era algo así como un pedazo de espejo que estuviera tirado en medio del terreno y que la luz del sol reflejaba muy fuerte en él. Mi abuelo en incontables ocasiones se paró justo donde aquel brillo se veía, pero cada que se acercaba a él, este iba disminuyendo hasta desaparecer. Incluso dice que le dijo a los otros albañiles de eso, pero nadie le hizo caso. Todos lo tacharon de loco y que debería revisar su vista porque eso no era normal, pues donde él decía estaba la luz, no había nada. Una tarde en la hora de la comida, todos se sentaron a comer. Mi abuelo fue el único que se alejó de donde estaban los demás. Él se sentó a las afueras del cuarto, donde estaba un poco más fresco. Al girar su mirada, vio otra vez aquella luz, pero esta vez él no pudo soportarlo más y quiso quitarse de la cabeza si estaba loco. Tomó una pala y empezó a escarbar donde él creía estaba la luz, que repito, cuando se acercaba, esta desaparecía. Mi abuelo dice que no escarbó mucho, quizás unos 30 o 40 centímetros, cuando la pala chocó con algo muy rígido. Eso se trataba de una pequeña piedra que cabía perfectamente en la palma de su mano. Pero esa piedra no era una piedra común y corriente. Esta era una piedra de oro macizo. Mi abuelo no sabía muy bien cómo se veía el oro real, pero sí sabía el color de él. Sin decirle a nadie, guardó aquella piedra en su bolsa y esperó la hora de la salida para llegar a casa y decirle a sus padres. En efecto, ellos también pensaron que era
oro. Así que fueron a la ciudad más cercana a ver si tenían suerte para venderlo. ¿Y cuál fue su sorpresa al ver que era oro puro, oro macizo? Con lo que ganó mi abuelo se hizo de su casa, compró ganado y vivió cómodamente por mucho tiempo. Incluso a fecha de hoy, la casa que hizo con ese oro aún sigue estando de pie. Esto que les comparto es algo que cuando lo viví en carne propia, me dejó más que enterado que aquello que se cuenta en el bajo mundo es muy real. Mi nombre es Baltasar y tengo el noble trabajo de albañil. Esto que les comparto pasó hace muchos años, cuando empecé en este oficio gracias a las enseñanzas de mi padrino Rodrigo. Por aquel entonces tenía unos 17 años, pero ya estaba más que suficientemente grande como para empezar a trabajar y ganarme mi propio dinero. La primera obra en la que participé estuvo a cargo de mi padrino Rodrigo, quien era el maestro de obras. Él me llevaba todas las mañanas y me fue enseñando las mañas del oficio. Esa obra en específico era una gran casa de unos 3 pisos de altura. No me hagan mucho caso, pero creo que el dueño era gente que se dedicaba a los negocios debajo del agua. Ya saben, dinero sucio. Aquella obra sin duda era algo grande, más de lo que yo me imaginaría. Con el paso de las semanas se fue avanzando lo más que se podía. La edificación ya estaba tomando altura y ya se podía ver desde lejos. Una tarde al terminar el turno de trabajo, mi padrino Rodrigo dijo que nos quedaríamos un poco, ya que había pendientes que terminar. Aquella noticia se la dijo también un par de sus trabajadores, a los que eran más allegados a él. Cuando dieron las 7 de la noche, todos los trabajadores se habían retirado de la obra. Solo quedamos nosotros 4, mi tío, los 2 trabajadores y yo. Durante mucho tiempo no hicimos nada. Ellos se sentaron y se pusieron a platicar de varias cosas, pero nada referente al trabajo. Cuando dieron cerca de las 8 de la noche y toda la obra estaba en completa oscuridad, mi tío se paró y nos dijo a todos: "Vamos a empezar. Ya es buena hora y es mejor que nos demos prisa". Mi tío se fue a su camioneta y de ella trajo una mochila que estaba llena de varias cosas: velas, inciensos, flores, una botella con sabrá Dios qué clase de líquido y un libro. Mi tío y el resto de los compañeros colocaron las velas en el piso y las prendieron. Con las flores hicieron un ramo que metieron en aquel líquido que olía como aceite y la rociaron por todas las esquinas de la planta baja de aquella edificación. Pon atención, muchacho, porque cuando estés grande te va a tocar a ti estar aquí, me dijo mi padrino viéndome a los ojos muy serio. No te muevas, solo ve y no hables, remató diciendo. Después de aquello, mi padrino y todos los demás se arrodillaron enfrente de las velas que estaban prendidas. Del libro que sacó mi tío empezó a leer pasajes que puedo entender eran bíblicos, pero no sé de qué parte de la Biblia. Casi de inmediato se sintió un extraño frío que invadió todo el lugar, y de la nada, o no sé de dónde, un hombre vestido con un traje de color negro, pero que estaba descalzo, apareció enfrente de nosotros. Era como si se hubiera materializado de la nada. El traje de ese hombre era muy brilloso, limpio. Se podía ver por sus costuras que era fino, pero a pesar de todo, él no tenía zapatos. Era algo raro ver eso, creo yo. Otra cosa también que se me hizo muy importante era que el hombre físicamente se veía muy bien, alguien de tez clara y bastante guapo. Mi tío y el resto de los albañiles se vieron asustados. Agacharon sus cabezas mientras se dirigían con mucho respeto a aquel hombre. ¿Cuál es tu petición? ¿Por qué me han llamado?, dijo aquel hombre con una voz muy grave
que parecía sacada de lo más profundo de la garganta. Mi tío, con voz claramente temblorosa, le dijo que lo había llamado para que le diera la bendición de la obra que estaban haciendo, que necesitaban que este lugar fuera próspero y que no tuviera ningún tipo de problema de estructura en el futuro. El hombre de traje se empezó a reír y dijo que si eso era todo. Sí, señor, mencionó mi tío, aún con la cara agachada. El hombre de traje se empezó a pasear por toda la edificación. Recuerdo muy bien que fue tocando cada pilar, cada pared, cada columna de ese lugar. Con sus manos daba ligeras caricias que parecía estuviera sintiendo el relieve de toda la construcción. Después de hacer eso por algunos minutos, dijo: "Está listo, ya está. Pero ahora es tiempo de que paguen por lo hecho. De lo contrario, este lugar tendrá todo lo contrario a lo que han pedido". ¿Escucharon bien? Mi tío, con la voz quebrada, le dijo qué era lo que cobraría por todo lo que había hecho. Aquel hombre de traje no titubeó para nada. 3 cabezas de ganado. Solo quiero 3 cabezas de ganado. Pero tienen que ser terneros de este mes y puros de sangre. Mi tío le preguntó si eso era todo. Aquel hombre dijo que sí, pues no había más que agregar a la petición. Yo tenía la mirada perdida en los pies descalzos de ese hombre. Sentía una presión en el pecho que no me dejaba levantar la mirada, ni siquiera me dejaba abrir la boca. Entendía bien lo que ocurría, pero no sabía cómo actuar. El hombre de traje dijo que si no había nada más que agregar a esa plática, era tiempo de irse. Mi tío agradeció su presencia y después empezó a pronunciar cosas que venían en ese libro que trajo de su auto. Lo último que recuerdo es que el hombre de traje se fue desapareciendo. La presión y esa sensación rara que había en el aire también se desapareció hasta que todo se quedó a oscuras. Esta vez no fue algo muy caro. Creo que podemos encontrar algunos terneros aquí en el rancho de junto, dijo mi padrino a sus demás compañeros. Yo le pregunté qué pasó, qué fue lo que vimos. Es el patrón. A él nos encomendamos para que las obras grandes no se caigan. Espero que lo hayas visto bien porque algún día tú tendrás que hablar con él. Lo vivido esa noche fue la primera vez que tuve un encuentro con quien es el jefe de las construcciones. No es necesario que aclare quién es porque creo que eso ya lo sabemos. Pero cada que alguien quiere que las obras no se caigan, recurren a él. El pago es diferente. Hay obras que no salen tan caras como fue ese caso, pero hay otras que piden vidas humanas, y esas son las más difíciles de dar, porque siempre se elige a un inocente para que terminen los cimientos de las construcciones. Aquí solo fueron terneros, algo fácil de pagar. Buenas noches, Memo. Esta historia que te envío es cortesía de mi padre Paco. Él por mucho tiempo trabajó como maestro albañil en diferentes obras a lo largo de la República Mexicana. La razón del por qué salía a muchos lugares era porque pertenecía a una constructora muy grande de México, de la cual por seguridad no puedo decir su nombre, pero que reclutaba gente de todos lados como mano de obra. Una vez, cuenta mi padre, fue enviado a trabajar al estado de Chiapas en México. La verdad no recuerdo exactamente a dónde fue enviado, pero la cuestión era que tenía que hacer un puente que comunicara dos zonas algo alejadas. Dicho puente estaba en medio de la selva chiapaneca, un lugar que para los que no sepan es muy boscosa, llena de una gran cantidad de animales salvajes y venenosos. Por obvia razón, los albañiles que trabajaron en esa obra no se podían regresar todos los días a su casa o a los pueblos cercanos,
pues estos quedaban bastante lejos. A ellos se les daban remolques que compartían como dormitorios para pasar su estancia en aquel lugar. Una noche mi padre cuenta que le dieron muchas ganas de ir al baño. Ya era algo tarde, más o menos la 1 de la madrugada cuando salió la intemperie. Dice que cuando salió todo estaba oscuro, no había luces, pero la luz de la luna era muy buena. Él se alejó varios metros adentrándose un poco a los primeros árboles para hacer sus cosas. Estuvo al pendiente de los animales nocturnos, ya que muchos son muy peligrosos y venenosos. Mi padre había terminado de hacer sus cosas y estaba por regresar a su remolque cuando escuchó la voz de alguien cantando. La voz que se escuchaba era una voz muy suave, delicada, una voz muy linda como la de una joven mujer. Cautivado por esa voz, vio a todos lados, dándose cuenta que a varios metros de donde él estaba, sobre la rama de un árbol, estaba una mujer sentada cantando. Aquella mujer se trataba de una jovencita, quizás de un adolescente, que vestía con un vestido blanco muy suave que se mecía con el viento. Mi padre se sintió intrigado de qué hacía una mujer así en medio del bosque y más a altas horas de la noche. Fue por ello que caminó hasta ella y le preguntó qué hacía ahí. La mujer dejó de cantar y se puso a reír con una voz muy coqueta. Mi padre se vio sonrojado y le preguntó otra vez qué hacía arriba de ese árbol tan tarde. La mujer con esa voz tierna le dijo que nada, solo salió a cantar. Mi padre le preguntó su nombre, a lo que esa mujer cambió su semblante casi al instante. Dice que el joven y hermoso rostro de aquella mujer cambió para mal. Ahora se veía como el rostro de una mujer muy mayor, llena de arrugas y de cabeza llena de canas. Mi padre se espantó mucho al ver eso, así que quiso regresar de inmediato al remolque, pero dice que sus piernas no le respondían. Era como si estuvieran congeladas ante aquel ser. La mujer bajó del árbol y abrió la boca para empezar a cantar otra vez, pero ahora lo hacía con una voz muy gruesa. Una voz que parecía más la voz de un hombre que de una mujer. Aquello era algo que mi padre ya no podía soportar, así que al no poder correr se puso a gritar. Gritó tan fuerte que su voz hizo que muchos pájaros salieran volando de entre los árboles y algunas luces de los remolques más cercanos se prendieran alertando a los demás trabajadores. Aquella mujer, ahora ya vieja, volteó hacia donde estaban los remolques y al ver que gente salió de ellos, corrió a lo profundo del bosque. No fue sino hasta que esa mujer ya no estuvo cerca de mi padre que él pudo correr. Rápido llegó hasta el remolque, donde sus compañeros le preguntaron qué le había pasado. ¿Acaso le picó algún animal o por qué el escándalo? Mi padre, con la cara blanca, sudando y con la poca habla, les dijo que vio algo que le quitó el aliento. Buscó las palabras correctas para decir que vio sobre la rama de un árbol a una mujer de blanco cantando, pero que de pronto se hizo vieja cuando le preguntó su nombre. Uno de los albañiles, que era originario de esa zona, se empezó a reír y le dijo que se había encontrado con la Malinche. Mi padre, nada contento, le preguntó quién era la Malinche. El albañil le dijo que era el espíritu de una mujer que suele cantar por las noches para atraer hombres. Si nada mal la ves y la oyes, no te hace nada, incluso puede ser gratificante para la persona, pero en cambio, si le hablas y sobre todo le preguntas su nombre, ella se enoja y te muestra una horrible cara. Además que puede llevarte consigo para no volver jamás. Ese otro albañil añadió que tuvo suerte que salieran al escuchar su grito, ya que de lo contrario, se habría ido con la Malinche para jamás ser visto.
Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.